Aleluya. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Amén, amén. Que Él nos permite aquí estar en este punto de encuentro, ¿verdad? Porque aquí es donde el Rey se encuentra. Amén. 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 Y vamos a dar esta semilla de vida que el Señor nos ha enviado a dar, esta palabra de vida, esta palabra de salvación, esta palabra que necesitamos para seguir viviendo en estos momentos de aflicción, de tristeza, de pérdidas y de muchas cosas que cada uno estamos padeciendo. Amén. Amén. Aleluya. Y la palabra de esta tarde se llama amistad con el Rey. Amén. Gloria al Señor. Alegres, hermanos. Dale un aplauso al Señor. Y vamos a leer en el libro de Proverbios 22:11. Su bendita palabra. ¿Lo tenemos? Amén. Y dice así su bendita palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice así: el que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios, tendrá la amistad del Rey. ¡Aleluya! ¡Gloria a Cristo! Sabemos, hermanos, que cuando el Señor nos está dando esta palabra, nos está hablando al Espíritu. Nos está hablando a nuestros interiores. Así es. Porque ese Rey es el Rey de reyes y Señor de señores. Amén, amén. Pero mientras vivamos aquí en la tierra, nos vamos a encontrar con diversos tipos de reyes, con diversos hombres de honor, con diversos gobernadores. Y nosotros necesitamos entender y saber qué es la amistad con un rey, porque no cualquiera llega a tener una amistad con un rey, con un gobernante, con un gobernador, con un ungido de Jehová, con un hombre de Dios, Aleluya. como con los hombres que aman la santidad. Aleluya. No cualquiera puede entrar ahí. Pero aquí el Señor nos está haciendo una invitación, porque así como el Señor redimió nuestra vida y nos ha permitido entrar a ese lugar santo donde antes no podíamos entrar, porque esa cortina se abrió el día que Jesús murió en la cruz. Cuando esa cortina se abre, nosotros tenemos el paso hacia los lugares santos, hacia los lugares celestiales, hacia el misterio de la salvación, hacia el misterio del reino de Jesucristo. Aleluya. Le da un gloria a Dios al Señor por eso. Amén, aleluya. Esto trae un gozo y una alegría a nuestro corazón, porque ahora podemos entrar no solo a los atrios, sino podemos entrar hasta ese lugar especial que es al lado de Cristo Jesús. Dice que cuando Jesús estaba aquí en la tierra, Él llamó a aquellos que se les iba a ser permitido sentarse y comer con Él. Aquellos hombres que no eran limpios de corazón, como lo dice aquí, sino aquellos hombres que estaban en un proceso de limpieza. Porque la palabra es clara cuando nos dice que el que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios tendrá la amistad del Rey. Entonces, aquí vimos una característica muy amplia, muy clara, como el agua, donde nos está diciendo que el que ama la limpieza, o sea, no es solamente de querer estar limpio, tiene que amarla, tiene que quererla, tiene que desearla, tiene que gozarse con la limpieza del corazón, tiene que buscarla. Y esa limpieza de corazón, hermano, no es tan fácil de encontrarla. Tiene un esfuerzo, tiene que haber un esfuerzo de parte de su corazón
de su alma. Tiene que tener gracia en los labios. No es una persona ruda, una persona con un vocabulario obsceno que se va a presentar delante del rey y va a estar sentado junto a su rey. No es una persona de vocabulario despectivo. No es una persona que tiene un vocabulario con palabras no agradables. Porque hay de todos los niveles los vocabularios del hombre. Sino es un corazón que quiere alinearse, como el salmista se alineaba al corazón de Dios. Sino que tiene que ser un corazón puro, libre de mezclas. Un corazón que no esté mezclado, que su corazón quiera amar a otros dioses y amar al rey también. No es un corazón que está lleno de mezclas con ciertas cosas que usted vivió en el pasado. Cuando usted se entremetió al ocultismo. Esos son los dioses, los baales, en los cuales muchos introducimos el pie o la mano en ese lugar. Y de todo eso el Señor nos quiere limpiar. Y si nosotros queremos un poco entrar en lo que es la definición de un rey, la definición de un rey es un rey que lo trata con cortesía, cortésmente. Es un hombre lleno de fe radical. No está a media fe, sino que por eso está reinando. Es un hombre vigoroso. Tiene en su mente la unión de un pueblo, la unión de una nación. Permanece. No es un hombre de doble ánimo. Representa a una nación. Tiene un régimen de monarquía, de monarca. Nosotros hemos leído del Reino Unido y son reyes, como se puede decir, de lujo. Practican la justicia y practica el funcionamiento y el desarrollo de leyes. Entonces, si nosotros necesitamos saber todos estos detalles, porque es un hombre que practica la justicia. Y si nosotros nos vamos a introducir a querer la amistad con el rey, nosotros tenemos que saber eso. Porque imagínese usted maltratando a un rey y ese hombre tiene anillo de justicia. Y ese hombre va a traer un juicio a su vida. Dice que la reina Esther ayunó 3 días para presentarse delante del rey, su esposo. Su esposo, hermano. Pero ella no lo estaba mirando como esposo, lo estaba mirando como rey primeramente. Y ese es el éxito de una esposa. Entrar con su esposo y mirarlo como si es un rey. Esa es una bendición de estar cerca del rey. Esos son los conocimientos que el rey nos está trayendo hoy. Que una esposa mire a su esposo como un rey, no como un cualquier trapo. Ahí ya falló, ahí ya se quebró, ahí ya lo arruinó. Pero no ese es el tema, ¿verdad? Y el corazón limpio, hermano, el corazón limpio dice que es un corazón que ama de todos, con todo su alma, con todas sus fuerzas. El que ama el servir, el que no le aburre estar llegando a mover las sillas cada día, el que no le aburre lavar el baño, el que no le aburre barrer donde se van a sentar los príncipes, los sacerdotes de Cristo. No hay hipocresía ni hay envidia. No hay vocabularios obscenos ni es desleal. No es un hombre que habla groserías y palabras rudas. No es un hombre que tiene odios ni resentimientos, ni que se burla con desdén de su prójimo. No habla discordias, no hace divisiones entre un hermano y otro.
no es como unas aguas caóticas, de esos que se levantan con ira contra un hermano. No está lleno de envidia. Ese corazón es el que nosotros hemos tenido. Porque ya nos dijo la palabra allá atrás en un mensaje: te vi sucia. Así es. Vio sucia su iglesia, vio sucio su pueblo, así como el corazón que describimos aquí. Pero la palabra nos está hablando y nos dice: el que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios tendrá la amistad con el Rey. Amén. Amén. Entonces vamos a averiguar aquí con la palabra que el Señor nos da. Gloria a Cristo. Vamos a averiguar lo que la palabra nos enseña y lo que nos abre la palabra, porque muchos creen, hermanos, que no hay amistad en el reino de Cristo. Y amistad es primordial en el reino de Cristo, en la iglesia de Cristo. Si nosotros tenemos restricciones ahorita, es porque todavía no tenemos el corazón limpio. Es porque estamos en el proceso. Pero un día nos vamos a gozar en hermandad. Un día nos vamos a abrazar. Y usted ya no se va a acercar a su hermano para criticarlo. Usted ya no se va a acercar a su hermano para aborrecerlo. Usted ya no se va a acercar a su hermano para envidiarlo. Así es. Porque estamos buscando hoy la limpieza del corazón. Amén, gloria a Cristo. Y la amistad, hermanos, es una relación afectiva. Que usted se goza con aquel hermano. Que usted se llena de alegría de aquel hermano, de la bendición que el hermano tiene. Que se llena de alegría del don del hermano, porque sabe que el reino de Cristo se está expandiendo. Es una afinidad que usted tiene con un ser, un compromiso de sinceridad, de lealtad y de valores, de principios que se encuentran aquí en el libro de Proverbios, en el libro de Eclesiastés, en el libro de Salmos. Ahí se encuentran los principios de la amistad. Un hombre que tiene disciplina y gran juicio y que tiene gracia en sus labios, ese es un hombre que es deseable para tener una amistad con él. Ese es una mujer que es deseable tener una amistad con ella. Pero ahorita se le corren. ¡Santo! Porque tenemos un pasado, ¿verdad? Y no se vaya a quedar equivocada o equivocado allá atrás en el pasado. Porque el Señor está haciendo obras maravillosas en esta casa. Amén. Y la gracia, hermanos, la gracia que usted quiere en sus labios para estar cerca del Rey y para amar al Rey, es la bondad de Jehová. Es un regalo de Dios. Aleluya. En sus labios. Porque ahora pedimos que el Señor nos dé labios de discípulo, labios sabios, para poder entrar al lugar santo. Libro de Proverbios 22:11. Entonces dice que ese hombre que tiene gracia y bondad, que ha recibido un regalo generoso del Padre, es agradable de labios, es un adorno en su boca, porque tiene entendimiento para hablar. Por eso tiene gracia. Las palabras del sabio son llenas, porque hay un espíritu de gracia y adoración en él. Y estos son los que reciben la gracia del Señor, los que aman el corazón limpio. Aleluya. Mateo 5, 7 y 8. Mateo, ¿qué, perdón? Mateo capítulo 5, verso 7 y verso 8.
Y dice su palabra: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y el 8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces esta es una afirmación de Jesucristo en la Escritura. Esta es una bienaventuranza donde le dice feliz y contento, gozoso y alegre el hombre de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces ellos son los que se pueden sentar junto al Rey. Ellos son los que pueden tener una amistad con el Rey. De los 12 discípulos que caminaban con Jesús, dice que uno lo amaba sobre todos los 11, sobre todos. Dice que ese tenía el privilegio de recostarse. Y la Escritura no dice que Jesús lo empujó. Dice que lo amaba. Le permitía. Amén. Era feliz. Ese muchacho, ese hombre, ese apóstol, era feliz. Tenía la bienaventuranza de estar al lado de su Rey. Amén, gloria a Cristo. Porque un día nosotros estaremos ahí. Amén. Y deseamos estar ahí. Deseamos creer, porque no hemos estado, hermanos. A causa de nuestras rebeliones y de nuestro pecado no hemos estado ahí. Pero ahora el Señor nos está enseñando el camino hacia la amistad con el Rey. Amén. Aleluya. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Gloria a Cristo. Vámonos al libro de Proverbios 16:13. ¿Cuántos están alegres? ¿Cuántos quieren la amistad con el Rey? Gloria a Cristo. Llévese esa semilla, no la deje perecer. No la deje que caiga en espinos. 16:13. Los labios justos son el contentamiento de los reyes, y estos aman al que habla lo recto. La ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. En la alegría del rostro del rey está la vida, y su benevolencia es como nube de lluvia tardía. Entonces, lo que estamos mirando aquí en el libro de Proverbios, donde el rey Salomón nos escribe esta palabra, es porque él era un rey, hermanos. Él era un hombre que sabía los principios de los reyes. Y habla de los labios, habla de la ira y habla de la alegría del rostro del rey. Entonces, los labios, hermanos, es algo muy importante, que no es solo para comer, para besar. Santo. Son los labios justos, limpios, el contentamiento de los reyes. Aleluya. Cuando leía esta palabra me recordaba de mi antiguo trabajo. Como estuve casi 24 años trabajando para esa compañía, conocí muchos reyes, muchos gobernantes de ese departamento, muchos jefes. En el primer tiempo, cuando yo llegué a ese lugar, no estaba en los caminos de mi Señor. Y yo fui criada de una manera en que a mí se me enseñó a respetar al anciano, se me enseñó a respetar a decir un buenos días, a decir buenas noches, a respetar a los pastores. Yo nunca había mirado tanto irrespeto que yo he mirado hoy en día
para los pastores. En ese tiempo, para mí un pastor era representación de Cristo. Y respetaba mucho los pastores yo. Entonces, por lo consiguiente, se me había enseñado a respetar las autoridades. Entonces yo respetaba mucho a mis jefes. Para ese tiempo todavía mi corazón no se había llenado de tanta inmundicia. Pero conforme fui pecando y fui introduciéndome al mundo y fui conociendo muchas cosas desagradables que la vida nos presenta, fui introduciéndome y me fui haciendo malcriada con los jefes. Hablaba mal de los jefes. Y cuando yo estaba en ese punto, entonces se convierten los jefes en opresores nuestros. Y cuando empecé a conocer otra vez, a introducirme en los caminos de mi Señor, empecé a oír la palabra de mi pastor, que siempre él mencionaba los gobernadores, los jefes, respeto, no hablar del jefe a sus espaldas y todo ese tipo de cosas. Y fui nuevamente entrando otra vez en aquello que se me había enseñado antes. Y empecé a tener amistad con mis jefes. Una amistad, hermanos, que es bien agradable que un jefe te entregue una llave de 500 cuartos. Un jefe que te entregue una llave de una caja fuerte y que confíe. Eso es hermoso. Y esa es una de las bendiciones que nos está hablando aquí el libro de Proverbios. Pero eso solo se obtiene con el conocimiento de la palabra. Y una vez mi jefe vino hasta mi escritorio, donde su escritorio de él estaba enfrente y el mío estaba enfrente, nada más que el de él estaba cerrado y el mío estaba libre. Entonces él viene y se va a mi escritorio y me dice: esta silla que está aquí quiero que la quites. Me dijo, porque no quiero ni oír a esa persona que se sienta ahí contigo. Siento que me dijo él, siento que el oído me rechina solo de oír su vocabulario. Y fue impresionante, hermano, oír eso, de que un jefe dijera eso de una persona. Entonces, esta es la parte de la que el Señor nos está hablando. Porque ese era un hombre simple, ¿verdad? Es un gobernador, pero es un hombre que está ahí gobernando un departamento. Pero vea lo que dijo. ¿Y qué cree que yo hice? Quitar la silla, porque él me mandó a quitar la silla. Porque no quería a esa persona cerca. Entonces, ese es el repudio del Rey de Reyes que él siente cuando nosotros tenemos esos tipos de comportamientos. Gloria a Dios. Entonces fue algo que cuando yo leí esta palabra me acordé de eso que decía y entendí de qué está hablando el Rey de Reyes con esta palabra, diciéndonos que limpiemos nuestro corazón, que limpiemos nuestros vocabularios, que tengamos boca de sabios, boca de discípulos, para presentarnos delante de él, porque si no, no vamos a ser bien recibidos. Amén. Gloria a Dios. La ira del rey es mensajero de muerte. Imagínense provocar la ira de un rey. Entonces, en ese momento no estaba ese rey estaba lleno de ira. Estaba quitando a esa persona de ahí. Y en otra ocasión me llamó el jefe a su oficina y me dijo: siéntate, estoy estresado y quiero platicar contigo. Cuando hablo contigo me desestreso, me dijo. Y me quedé sentada yo así como paralizada un poco por esa palabra que él me dio, ¿verdad? Pero en ese momento él recibió un email y se puso a escribirlo, y yo me quedé sentada ahí sin decir ni una palabra, sin saber qué hacer por la palabra que me había soltado. No sabía ni cómo lo iba a desestresar. Y me quedé así como un poquito asustada. Y entonces
estaba la puerta abierta, ¿verdad? Y era las 12, la hora en que bajaban a lonchar todas las compañeras, y que se oye como si hay 1000 pájaros ahí, porque están todas, eran como 40, y están en las mesas y están chismeando y están hablando de todo el mundo. Y estaba yo sentada así, ¿verdad? Callada, y él callado, y empezamos a oír que decían que estaban hablando mal de él, de mi jefe que tenía enfrente, y hablaban así descaradamente. Y entonces yo así como que volteé así y lo miraba, y él me dijo: no te asustes, eso todos los días lo oigo. Yo le digo: ¿tú oyes? ¿Tú oyes todo lo que hablan de ti? Y me dice: sí, todos los días. Al principio, te voy a decir, me dolía el corazón, pero hoy ya me acostumbré. Imagínese, hermano, ese hombre tenía una capacidad de ser paciente. Pero aquí dice la palabra: la ira del rey es mensajero de muerte. 7 años atrás yo tenía una jefa que cada vez que escuchaba que un compañero hablaba de él, lo botaba. Entonces, ese tipo de cosas, hermano, nos van a pasar en el diario vivir. Ese tipo de cosas son las que nos tropezamos todos los días. Empezando por el rey de su casa, por el rey de reyes, y luego por su esposo. Dice: mas el hombre sabio la evitará. En la alegría del rostro del rey está la vida, y su benevolencia es como nube de lluvia tardía. Entonces, es una gran bendición, hermanos, tener a un rey en amistad. Imagínense tener una amistad de un jefe. Eso, digamos, es algo bajito de lo que el Señor nos presenta aquí, a tener la amistad con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vámonos al libro de Job 29, 18. Job 29, 18. ¿Lo tenemos? Y dice así su palabra: decía yo, en mi nido moriré, y como arena multiplicaré mis días. Mi raíz está abierta junto a las aguas, y en mis ramas permanecía el rocío. Este es Job, ¿verdad? Diciendo: en mi nido moriré. Él dijo: yo estoy en mi casa. Imagínese usted estando en la sala de su casa, cómo siente su frescura, cómo siente su protección de sus 4 paredes, cómo se siente seguro en aquella habitación. Y él decía: con sus hijos se multiplicarán mis hijos, se multiplicará mi descendencia, y allí moriré tranquilo. No estaba Job contemplando aquella gran, ¿cómo se puede decir? Aleluya, gloria al Señor. Aquella gran tormenta que le venía, o de la tormenta que venía saliendo, más bien, porque está hablando en el libro, en el capítulo 29. Entonces él está recordando aquel tiempo, y dice: mi raíz estaba abierta junto a las aguas, y en mis ramas permanecía el rocío. O sea, cuando dice la palabra: y seremos como los plantíos de Jehová junto a aguas de corriente, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Entonces él estaba hablando de una bendición que él había tenido, donde él tenía el conocimiento de la palabra de Dios, y a él no le faltaba el agua de la vida. Y dice que permanecía el rocío. Y tener ese rocío, hermano, esa lluvia tardía, esa lluvia temprana, esa es una bendición hermosa. Una bendición llena de la gracia del Padre sobre un hombre. Y dice el 20: mi honra se renovaba en mí,
y mi arco se fortalecía en mi mano. Imagínense la honra de un hombre, porque Job era como un rey. Dice, mi honra se renovaba en mí, o sea, no perdía la honra, o sea, la honra la trabajaba él, la honra la permanecía, la honra no la dejaba perecer. O sea que él estaba constantemente con su corazón limpio, haciendo las obras que él amaba hacer. Y dice, y mi arco se fortalecía en mi mano. Mire, esa mano siempre estaba levantada, esa mano siempre estaba intercediendo, esa mano siempre estaba bendiciendo, esa mano no se levantaba para juzgar ni para hollar la puerta de su vecino. Dice, y me oían y me esperaban y callaban a mi consejo. Me oían, imagínense, hermano, qué bello y hermoso es que la gente le oiga el consejo calladamente. O sea, es la bendición que el Señor nos ha querido dar, porque ¿quién quería oír un consejo erróneo de alguien? Nadie quiere oír un consejo erróneo. Dice, me oían y esperaban y callaban a mi consejo. Oían, se sentaban a escucharlo. Tras mis palabras no replicaban. O sea, no venía una palabra como de, no, eso no es verdad, eso no es cierto, lo que estás diciendo es mentira. No la había, porque él hablaba verdad. Y mi razón destilaba sobre ellos. Destilaba, así como destila la miel del panal. Así destilaba la razón, el consejo, la sabiduría, la gracia, la palabra de discípulo. Dice, me esperaban como la lluvia. Imagínense, hermano, este tipo de pueblo. Ya hubiera querido tener este pueblo Moisés. Señor Jesús. O el pastor Bernabé Hernández, el apóstol de Jesucristo, el profeta de las naciones. Dice, tras mi palabra no replicaban. En mis primeros años, hermanos, cuando mi pastor me pastoreaba, yo fui su primera oveja, o sea, que en mí practicó. Entonces me regañaba mucho, demasiado. Y yo peleaba con él, como usted no tiene idea. Yo peleaba y con mis razones, y eso no es así. ¿Y por qué usted me dice eso si yo ni siquiera se me cruza en el cerebro? Y era una pelea tan grande la pelea que yo tenía con él. Entonces el Señor ahora ha venido a traer paz entre él y yo. Entre yo y él, más bien. Porque un día, hermano, de tanta pelea, de tanto agarrón, yo creo el Espíritu Santo me tocó mi corazón y me dijo, tienes que hacer pacto de lealtad, pero no del pacto que de ese pacto, porque solo Dios pacta con nosotros, ¿verdad? Pero aquí tenía que haber un acuerdo entre él y yo. Tenía que entrar yo en aquella fase donde yo me dejara pastorear, que no me dejaba pastorear. Entonces tuve que irme a los libros y leer donde el Señor pactaba. No iba a pactar yo, sino que yo pacté en el nombre de Jesucristo. Que mi Señor fuera por testigo de ser leal a ese hombre de Dios. Cuando yo bajé mis manos, fue que el Señor empezó mi restauración. Por eso mi restauración ha sido difícil, hermano. Porque yo peleaba contra ese hombre, peleaba contra mi pastor, peleaba contra el ungido de Dios, peleaba contra mi hacedor. Gloria a Cristo, porque el Señor ha restaurado mi vida. Y dice, calificaba yo el camino de ellos y me sentaba entre ellos como el jefe. O sea, él tenía toda la autoridad de escarbar en la vida de un hombre, de calificar el camino de aquellos, y se sentaba entre ellos como el jefe.
Esto es lo que Job está recordando, porque en este tiempo lo que Job nos está enseñando en estos versículos es que él tenía una amistad con el rey tan grande que él se le permitía todos estos beneficios a causa de ¿qué? De la amistad que tenía con el Rey de Reyes, con Jehová Dios de los ejércitos. Por eso cuando Satanás llegó a presentarse donde él pudo dar un buen resumen, ¿cómo se dice? Un resumen de Job, un currículum, un resumen de Job, lo pudo dar él. ¿Y lo daba quién? Lo firmaba Jehová Dios de los ejércitos. Imagínense que Jehová Dios de los ejércitos hablando de Job, así como habló de Job, hablando de usted. Aleluya, gloria a Cristo. Calificaba yo el camino de ellos, dice Job, y me sentaba entre ellos como el jefe, y moraba como el rey en el ejército. Mire, él era como el presidente de los Estados Unidos, que dice que él es el gobernador de todo el ejército de los Estados Unidos. Así es lo que Job nos está explicando. Y moraba como rey en el ejército, como el que consuela a los que lloran. Dice que cuando nosotros le limpiamos el corazón, como lo habla el Salmo 51, y dice, y solo entonces le podremos hablar a los transgresores. Por eso no podemos traer un alma, hermanos, porque tenemos que tener el corazón limpio para que los transgresores nos escuchen, no que nos sacan a patadas de allá de la 24, de la 16. Entonces parte de limpiar el corazón es el amor que nosotros vamos a presentar por las almas. No lo podemos tener si no tenemos la amistad con el rey, si no tenemos la sabiduría del rey, si no somos cortés como el rey, si no somos vigorosos como el rey, si no tenemos un símbolo de unidad como el rey, si no tenemos una permanencia, si no actuamos con justicia, si no conocemos las leyes de Jehová. Entonces, esa es la limpieza que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y dice el libro de Job 30, verso 9 y verso 10, ahí mismo en esa página. Dice, ahora yo soy objeto de su burla y les sirvo de refrán. Me abominan y se alejan de mí, y aún de mi rostro no detuvieron su saliva. Esta es la defensa que Job está haciendo delante de Jehová, donde él no le encuentra ni pie ni cabeza a todo su juicio que él siente sobre él. Y aquí nos contó en el capítulo 29 nos contó cómo era su vida. Pero aquí nos está contando Job en el 9 y el 10 que ahora es objeto de burla de aquellos que un día se sentaron a oír su consejo, solamente porque lo veían caído. Y ahora les sirvo de refrán, dice. Los refranes, los memes de hoy en día, ¿verdad? Los de la actualidad. La burla, el escarnio. Y me abominan, dice, y se alejan de mí, aún mi rostro no detuvieron su saliva. Usted sabe cuando la gente mira algo y pasa la saliva. Y no se puede evitar que aquel hombre le mire a usted y diga, ya pereció, ya murió. Entonces, Job lo que está haciendo aquí, hermanos, sabemos que Dios, el Rey, es un Dios de misericordia, un Dios de gracia, es un Dios de justicia, es un Dios de misericordia. Pero aquí Job se está presentando frente a la corte de Jehová. Se está presentando frente al Dios
juez. Y muchas veces eso es lo que pasa, que nosotros estamos misericordia, misericordia y misericordia, Padre, haz misericordia y misericordia, pero no nos presentamos delante de la corte del Rey, delante del Dios juez, porque Él está presentando su caso y Él está en una defensa y se convirtió en su propio abogado y empezó a decirle paso por paso todo lo que Él había hecho. Y Él le decía: yo limpié el baño, Señor, yo moví las sillas, Padre, yo fui a traer a la hermana, yo fui a traer al hermano y no me enojé, Padre. Y ay, sí se enojó. Imagínense, presentándose en la corte real y diciéndole: ay, pero me enojé, ay, pero ofendí al pastor, ay, pero le mentí al pastor, le dije que estoy enfermo y no estoy, para no ir a la iglesia, le dije que ando trabajando y estaba de día off. No, aquí Él estaba presentando su caso, hermanos, y tenía materia para presentarlo. Y yo a veces trato de presentar alguna cosa buena y no encuentro. Y no me da valor de entrar a la corte. ¿Cómo entro? Y ahora dice: soy objeto de burla y les sirvo de refrán, y me abominan y se alejan de mí, aún mi rostro no detuvieron su saliva. Entonces Él está presentando su causa. ¿Y qué está haciendo aquí Job? Está limpiando su corazón, presentándose y entregando todo, desde la cosa más pequeña hasta la más grande. Y está presentando su caso. Y él, todo el capítulo 29, todo el capítulo 30, todo el capítulo 31, hasta que de repente se levanta el juez. Ya. Y cuando el juez se levanta, empieza el Padre a ponerle enfrente la verdadera sabiduría de Jehová. Aleluya. Pero aún así dice que fue encontrado justo. Amén, aleluya. Gloria a Cristo, aleluya. Dios. Fue encontrado justo, dice. Señor Jesús. Gloria a Cristo. Vámonos al Proverbio 22, 12 y 13 para terminar. Entonces sabemos, ¿verdad? El Señor nos está presentando aquí cómo se limpia el corazón. 22, verso 12 y verso 13. Y dice así su palabra: los ojos de Jehová velan por la ciencia, mas Él trastorna las cosas de los prevaricadores. Dice el perezoso: el león está afuera, seré muerto en la calle. Entonces veamos aquí, hermanos, lo que el Señor nos está presentando a través de las palabras de Salomón, que su peor enemigo es la pereza. Dese cuenta que quién es el enemigo de que usted no esté frente al rey, de que el rey no le eche la mano, de que el rey no se siente con usted a la mesa a comerse una pizza. Aleluya. Porque él se sentaba con sus discípulos a comer y él disfrutaba el cordero en la mesa y él hablaba con sus discípulos. Pero aquellos hombres eran hombres de trabajo, eran pescadores que habían dejado su trabajo allá por seguirlo, por buscarlo. Imagínense que Mateo se hubiera quedado dormido y le dijera: ay, Jesús, es que está muy lejos para ir allá a la orilla del mar. No, era hombre que se levantaba
1 de la mañana, 2 quizás, para pescar se levanta temprano la gente. Entonces era gente de trabajo, hermano. Entonces dice aquí, mas él trastorna las cosas de los prevaricadores, y dice el perezoso, el león está afuera, seré muerto en la calle. O sea, pone cualquier cosa, argumenta para no limpiar su corazón, argumenta para no arrodillarse, argumenta para no venir a escuchar la palabra de Cristo. Así es. Me dijo mi pastor una vez al principio de esta obra, dice el Señor que diariamente te voy a dar una pastilla. Yo dije, ¿qué está hablando? Pero una pastilla, hermano, es la medicina, es la palabra de la cual el Señor nos habla. Amén. Y esta es la palabra que el Señor nos está dando hoy como medicina en la llaga. Porque hay que reconocer, hermano, yo reconozco delante de mi Dios y le pido perdón a mi Señor porque muchas veces por pereza no hago cosas. Por pereza me da el pastor la prédica para una semana y el último día la estoy estudiando. Y después estoy afligida y después estoy temblando y aquí estoy temblando. Y esa es la pereza, hermano. Porque uno tiene tiempo. Sí puede. Por eso dice, y dice León, ella está afuera. Argumentos. Entonces nuestra boca no está llena de palabras de discípulos, de palabras sabias, sino de argumentos. No quiere venir porque no se le da la gana. Amén. Transporte tienes. Amén. Pero le dice, se le arruinaron se le ponchó la llanta al bar. Y entonces para tener lealtad hay que trabajar, hermano. Aleluya. Para practicar la misericordia hay que trabajar. Para amar al prójimo hay que trabajar. Para buscar la paz hay que trabajar. Aleluya. Ya vino la otra palabra que dijo, enmudecí. ¿Cómo se llamó? Enmudecí. Amén. Ya vino esa palabra también. Sí, porque tú lo hiciste. Enmudecer. Cuando viene el iracundo contra usted. Dice que no hay hombre más fuerte que un gobernador de una ciudad, el hombre que detiene su lengua frente al agresor, frente a aquel que lo quiere provocar a ira, aquel que lo quiere provocar al golpe. Amén. Y detiene su lengua y cierra su boca y se humilla, porque dice, yo no me voy a humillar delante de los hombres, dice. Santo. Yo solo me humillo delante de Jehová. Error. Error. Si no nos humillamos delante de los hombres, no nos podemos humillar delante del Padre. No podemos. Porque no se va a topar con Jehová caminando por la misión. Y lo va a empujar y usted... es Jehová. No, se va a encontrar con el que le cae mal. Sí. Y peor si le dice una palabra y es que el que le cae mal, hermano, y le viene y le dice una palabra, parece que le metió fósforo, pero allá abajo, en los pies, y se le calienta pero en un segundo el cerebro. Entonces para evitar eso hay que trabajarlo. No puede decir que el león está afuera. Para caminar en humildad hay que trabajarlo. Para amar el mandamiento hay que leerlo, si no, ¿cómo lo va a amar? Aleluya. Amén. Dios. Tiene que tener actitud de perdonar. No que pasa al hermano y no lo quiere ni voltear a ver. Aleluya. Santo. Tiene que perdonarlo.
Porque al que se ama se voltea a ver, tranquilo. Aleluya. Pero el que no se ama no se voltea a ver. Tiene que tener actitud de perdonar. En el nombre de Cristo Jesús. A ese tiene que invitar a los tamales. Porque ese es el mandamiento del Señor. Porque con ese no va a chismear. A ese le tiene que decir, te voy a invitar a un tamal para perdonarte. Aleluya. Amén. Amén. No, hermano, no me haga caso. Te hágale caso al Señor. Gloria a Cristo. Amistad con el Rey. Que el Señor se manifieste en nuestro corazón con esta palabra. Ámela, abrácela y practíquela. Gloria a Cristo. Esta es la palabra que el Señor ha traído para hoy. Gloria al Rey.